Buenos días. 21 de febrero de 2020. 86 aniversario del asesinato del general Augusto Calderón Sandino. Bienvenidos y bienvenidas con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Quiero enviar un saludo y agradecer el obsequio al compañero Guillermo López Sosa. Gracias también por su relato. Estoy claro de quién es ese personaje. Voy a saludar a una recién nacida. Tiene como 24 horas de nacida. No sé si me podrá escuchar. Estoy hablando de la compañera Ana Isabel Morales, que ayer estuvo de cumpleaños. Una de las más guapas combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Saludos, Ana Isabel. Muchas gracias también a Jorge Picado, director de la emisora Qué Buena, 104.5 de frecuencia modulada en San Isidro, departamento de Matagalpa, un medio del Poder Ciudadano que nos informa que retransmiten Sin Fronteras. Muchas gracias. Bueno, veo a propósito, si mal no recuerdo, hoy 21 de febrero también es el aniversario, el 41 aniversario de Camilo Chamorro, un muchacho combatiente popular, aguerrido del lado de la carretera norte, pero él cae en Diriamba. Si mal no recuerdo, eso fue en un ataque. Había planificado una escuadra del frente hostigar el cuartel de la Guardia. Camilo, que era un chaval muy osado, muy temerario, se adelanta, desobedece las órdenes con el propósito de dejar de caer una granadita al cuartel de la Guardia, y ahí un guardia lo blanqueó, pero bueno, lo blanqueó y por la espalda lo mató. Un sargento de la Guardia. Si mal no recuerdo, es hoy, 21 de febrero. Camilo Chamorro, chaval muy valiente. Bueno, vamos a entrar de lleno con Sandino, pero en un ratito más, porque vamos a hablar muchas cosas de Sandino. Solo me refiero a algo que es que ayer Rosario le dio continuidad a su circular publicada el lunes, que le ha caído mal a todos los tranqueros, los somocistas, los sicarios del somocismo, los mercenarios y los propios somocistas. A todos ellos les ha caído. Entonces, dice Rosario, yo no lo voy a leer íntegra, sino que extraje oraciones y párrafos. Voy a leer algunas. El odio es una desgracia. El odio destruye como la maldad, como la perversidad destruye. El odio destruye como nos tocó, como nos quiso destruir en el 2018. El amor construye paso a paso nos reconstruimos, nos reanimamos, nos restauramos después de haber sido golpeados por la desgracia del odio. Y todos sabemos quiénes fueron. Los conocemos, los identificamos y no confiamos. Y recordemos una cosa, cuando la confianza se destruye, no hay manera de reconstruirla. No hay manera, no hay forma. Hagas lo que hagas. Una vez que vos le perdés la confianza a una persona, sea tu pareja, sea tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu compañero, tu amigo de toda la vida, a quien sea, hermano. Una vez que le perdés la confianza, eso no la recuperás nunca. Podés perdonar y todo lo que vos querrás, pero confianza se pierde. Entonces dice Rosario, ¿cómo confiar en los que precisamente mostraron una cara que no habían antes enseñado? ¿Cómo vas a confiar en estos cabrones que se las daban de muy civilizados, que hablaban maravillas de Daniel y de Rosario y del gobierno y del Frente Sandinista? Que bonito, que cómo va creciendo el país. ¿Cómo vas a confiar con estos cabrones si lanzaron lo que lanzaron
en abril de 2018. Mostraron dientes, uñas, garras, instintos que no habían mostrado en el corto tiempo en el que creímos en la posibilidad de avanzar juntos. Pero vino la tormenta, vino la tiniebla y el arca llevó a los que luchaban, como luchamos en amor y esperanza y ciertos certeros porque tenemos fe. Y aquí le va otra pedrada a todo el somocismo, a los sicarios del somocismo, a los mercenarios del somocismo y a los somocistas. No hubo alianza que se sostuviera porque precisamente fue parte de la tormenta, de ese diluvio que quiso destruirnos. Referencia directa a la cúpula empresarial. Por cierto, ya vieron, Ramiro Ortiz se robó todo un reparto. Ahí está la denuncia en los juzgados. El gran civilizado que se lava la cara haciendo museos por aquí, museos por allá, y tenía hasta un periódico que le pretendía lavar la cara. Pues ese se robó un residencial, no una casa, un residencial. Ahí está el juicio, ¿verdad? Y el arca, eso sí, dice Rosario, allá estaba, y en esa arca navegaron los buenos hijos de Nicaragua, los que asombrados, extrañados, veíamos la emboscada, esa emboscada que nos resultaba increíble, inconcebible, porque avanzábamos como avanzamos otra vez en reconciliación, trabajo, seguridad y paz. Este es un concepto nuevo, me parece a mí, yo no se lo había oído ni a Rosario ni a Daniel. O sea, nos tendieron una emboscada y caímos como pajaritos, confiados. Es verdad, y la venían preparando. Un amigo me comentaba, un amigo que tiene mucha información, me comentaba hace tiempo que ya desde noviembre, diciembre, Chano Aguirre se la venía picando de la dura y se retiraba de toda cosa y torpedeaba toda decisión, de todo se quejaba y no supimos leer esas señales. Creíamos que eran caprichitos del niño, como se había divorciado y se había vuelto a casar y le había cobrado una gran comisión a los mineros, había comprado una gran mansión. Con esa comisión de los mineros compró una gran mansión en Santo Domingo. Pero bueno, creímos que era eso, pero qué va. Estaba en franca conexión con sus patrones de Washington. Y dice Rosario, ¿verdad? Después de lo de la emboscada, que se me hizo, me perdí. Sí. En el arca fuimos y vamos navegando, construyendo la paz que recuperamos a pesar de ciertos arrebatos de corazones que todavía no sanan. Es difícil sanar del odio. Es relativamente menos difícil o relativamente más fácil, no me gusta ocupar esa palabra, sanar de una herida, de un dolor, pero el odio, que es una grieta en el corazón, es difícil sanar, pero es posible. Después, tanta gente que quedó desamparada en el desempleo, tantas familias desamparadas por el odio, y a eso no vamos a volver nunca en Nicaragua. Proclamamos que aquí jamás volverá esa expresión de odio que conocimos, que vivimos, que sabemos quiénes produjeron y que no aceptamos como parte, como esencia de nuestra vida, porque queremos convivir armoniosamente, reconociendo nuestros deberes y derechos y avanzando como veníamos avanzando antes que el odio, la desgracia, el odio pretendiera abatirnos. Pero bueno, sigue, continúa pues lo que ayer decía Rosario en su intervención del mediodía. Bueno, hablemos de Sandino. Empecemos con una cosa que es obligación a mencionarla. Hoy hay dos actos de similar importancia. Primero, el aniversario, el rendir homenaje a Sandino, a hacer en Niquinomo, como todos los años. Daniel siempre va a Niquinomo. Lo organiza la Asamblea Nacional. Por supuesto, ahí va a estar la familia del general Sandino, encabezada por Blanca Segovia Arauz Sandino, la hija del general, y de Blanca Estela Arauz. Van a estar sus hijos, sus nietos, creo que ya hay bisnietos. Saludos a Walter, por cierto, que nos está ayudando muchísimo con muchas cosas. Y eso va a ser la mañana.
por la tarde es un acto de particular importancia. Hoy asume por tercer periodo consecutivo el general Julio César Avilés Castillo como jefe del ejército de Nicaragua. Miren, es fácil decirlo, pero el significado político que tiene que Julio siga como jefe del ejército es de proporciones gigantescas. Porque el general Avilés es sello de garantía del carácter sandinista en el sentido ideológico de la palabra del ejército de Nicaragua. No en el sentido de si es del partido frente, no, hombre, en el sentido ideológico, en el sentido patriótico, en el sentido histórico. O sea, la garantía de que ese ejército va a ser leal a Sandino y a su legado es el general Avilés y los mandos del ejército que en este momento están al frente de la institución. El jefe del Estado Mayor, el inspector general, los jefes más importantes de las direcciones, el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, que por unanimidad le pidió al presidente Ortega renueve el periodo del general Avilés, por unanimidad. Ese Consejo Militar ha demostrado una lealtad sin fisuras al patriotismo, a Sandino, a lo más importante, hombres y mujeres que han enaltecido la patria y que le han dado sentido a la patria. Celedón, Andrés Castro, tantos y tantos y tantos, y todos los flecheros de Matagalpa, los soldados del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y miren cómo es de importante esto. Quieren determinar el alcance de la importancia de que un hombre de las calidades de Julio Avilés sea el jefe del ejército. Vuelvan a ver lo que pasa en Bolivia. Échenle una mirada a Bolivia. O échenle una mirada a El Salvador. Vean lo que pasó en El Salvador. El mequetrefe de Nayib Bukele, renegado, oportunista, sacó al ejército a la calle para imponer su capricho de que la Asamblea Legislativa le aprobara un préstamo. Por aprobarle un préstamo, sacó al ejército, lo metió al hemiciclo parlamentario armado con fusiles. Eso jamás lo va a hacer en Nicaragua el ejército. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque se apega a la Constitución, a las leyes de la República y a la filosofía de Sandino. ¿Vos crees que alguna vez se le va a ocurrir a este ejército con el general Avilés, se le va a ocurrir dar un golpe de Estado como el de Bolivia? O pedir a $1 millón, pidió a aquel baboso y después le pegaron una patada. De verdad, al que le traicionó a Evo, le pegaron una patada. Lo expulsaron. Ahí anda, buscando qué hacer. ¿Vos crees que alguna vez aquí? ¿Vos crees que no les han ofrecido? No $1 millón, les han ofrecido mucho más. El cielo y la tierra. Por subordinar al ejército de Nicaragua, al Comando Sur y al imperialismo norteamericano, mucho más que eso. $1 milloncito no es nada. Y dijeron no. O sea, miren cómo es de importante esto. No es. Y hoy se renueva ese mandato ante Sandino, el 21 de febrero, una ceremonia especial. Y va a haber algo, una sorpresa va a haber hoy, ya lo voy a adelantar, ya no va a ser sorpresa. Les voy a leer algo y después les digo que a la gloria llevemos de frente la bandera de blanco y zafir, que se ponga de pie el continente para vernos vencer o morir. La montaña nos dio su regazo, cobijó nuestra fe con amor. Cualquier árbol dábanos su brazo si colgamos en él al traidor. A la gloria marchemos de frente, nuestro paso alfombró el invasor, que se ponga de pie el continente para ver redimir el honor. Nada puede la extraña bandera, sus cadenas Sandino rompió.
Nada puede la guerra extranjera, ante el cóndor el águila huyó. Todo el oro que tiene el pirata nunca pudo infundirle valor, y la misma manigua lo mata, y lo mata el insecto y la flor. A la gloria marchemos de frente, bandoleros, clarín y tambores, que se ponga de pie el continente para vernos morir con honor. Patria y libertad. Este es el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, escrito de puño y letra por Blanquestela Arauz. Walter resguarda ese documento original que se lo dieron a su mamá en los años 60, 50. Y la música yo no la conocía, pues el Ejército rescató la música y va a estrenarlo hoy. Va a estrenar con el coro del Ejército, con la orquesta del Ejército. Va a estrenar hoy el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. A mí me emocionó. Yo ya oí una prueba. Si supieran, bueno, el lunes se los voy a contar, hoy no puedo. Pero es emocionante. O sea, solo imaginar, ¿no?, aquellos soldados cantando ese himno. Es emocionante. Y cómo Sandino vive, ¿no? O sea, cuando uno grita Sandino vive, la lucha sigue, no es una frase hueca, es verdad. Sandino está vivo. Sandino está vivo por sus ideas, Sandino está vivo por su herencia, Sandino está vivo por su ejemplo, Sandino está vivo en su figura, por todos lados hay estatuas a Sandino, hay recuerdos a Sandino, es la máxima expresión del honor y del patriotismo nacional, es el general Sandino. Sin duda alguna, sin duda alguna. No se puede alegar ser un patriota nicaragüense sin reclamarse seguidor de Sandino. Papá, no te digas sandinista, pero de seguidor de Sandino sí. Si no, ¿qué patriota sos? Cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces, hoy pues el Ejército estrena el himno del ejército defensor de la soberanía nacional, escrito por Blanquestela Arauz, heroína nacional. Voy a leer varias cosas sobre Sandino, pero antes Walter me decía algo que es cierto. Con Sandino no murió solo. No murió solo. Sandino lo matan con Juan Pablo Humansor, con Francisco Estrada, con Sócrates Sandino. Bueno, Sócrates lo matan en la Casa Salvatierra, el niño que murió en la Casa Salvatierra. O sea, Sandino no murió solo y a veces nos olvidamos. Y eran valientes oficiales del ejército y jefes del ejército de Sandino. Entonces, él nos envió una síntesis muy chiquitita de los generales Juan Pablo Humansor y Francisco Estrada. Vamos a ir leyendo y comentando. Juan Pablo Humansor nace en Las Manos, pero no en el lado nica, sino en el lado hondureño. Vos sabés que Las Manos era un caserío, ahora ya es grandecito. ¿Eh? Y siempre fue más grande el lado de Honduras que el lado de Nicaragua. Pero ahora compiten, creo yo. Cuidado, ya está más grande en Nicaragua. Pero bueno, Humansor nació en el lado hondureño. Un tipo moreno, flaco, alto. Muy claramente reflejado en su físico, su origen chorotega. Por cierto, las comunidades indígenas de Mozonte, de Totogalpa, de la Sabana, de San Lucas y de Cusmapa ya están en el proceso de titulación
de las tierras, ¿oíste? Ya con el barrido catastral y esa cosa, por cierto, pues, porque son chorotegas. Entonces Humansor nace en el año 1903. O sea que él muere de 30 años y un poco más. ¿Verdad? Su brazo derecho lo tenía virtualmente paralizado. Y la pierna derecha chueca, como le decimos nosotros. Fruto de 2 balazos en distintos momentos de la guerra. Porque, como cualquier combatiente que se reclame seguidor de Sandino, no era de los que echaban a pelear, sino los que encabezaban la pelea. No sabía leer ni escribir, analfabeto. Y lo único que se le pudo enseñar fue a firmar. Hablaba muy poco, era de temperamento delicado. Cuando conversaba jamás miraba a los ojos y era muy difícil escudriñarlo. Era además arisco. Se le acercaba y él se alejaba. Jamás decía nada si el general no se lo autorizaba. Se distinguió por su disciplina y su buena organización, reconocido hasta por los enemigos yanquis y los somocistas. Poseía un valor temerario y salvaje. Por ejemplo, Sandino le ordena que hostilice la línea férrea por el lado de Chichigalpa. 15 días después que recibe la orden, Humansor le manda un telegrama a Sandino. Conforme sus instrucciones, tomé la plaza de Chichigalpa. Le dijeron que hostigara la línea férrea. Él ya se había tomado la plaza de Chichigalpa. Tengo sitiada la línea férrea de Chinandega hasta La Paz Centro. Imagínate vos. Desde Chinandega hasta La Paz Centro. Estás hablando de que La Paz Centro está en el 55 y Chinandega está en el 135, si mal no recuerdo. ¿Ah? Más de 80 kilómetros. Sitiada la línea férrea. Mira, hasta La Paz Centro, ¿viste? A 55 kilómetros de Managua, hasta ahí llegó Sandino. Hasta ahí llegó Humansor. Y entonces dice, por otra parte, el ejército está muy bien equipado. Este es el informe. Humansor se sumó a Sandino desde el principio. ¿Verdad? Y por mucho tiempo fue el jefe de la columna número 8 que tenía casi 500 soldados de línea y que operaba en León y Chinandega. Sostuvo recios combates, algunas derrotas, muchas victorias en la Pelón del Raspador y en Chichigalpa. La Guardia hizo una acción, un ataque contra un campamento, perdón, al revés, Humansor hizo una acción contra un campamento de la Guardia en Punta de Riel. La Guardia considera de que rechazó el ataque y derrotó a los sandinistas. Ese ataque lo dirigió Humansor. Pero el propio Humansor dice, no, si yo no lo quería tomar. Yo lo que quería era hostigarlo. A mí no me convenía retenerlo por el ferrocarril. Claro, le llegaban tropas de refuerzo. ¿A qué hora? No resistía. Entonces Humansor le dijo al general Sandino, a mí no me derrotaron. Ataqué, causé y me causaron baja. Y me retiré conforme a los planes. A los que verdaderamente tenía ganas de tantear eran a los de la escuela militar de la Guardia. Supe una vez que andaban por el lado del cenicero y la Moyocunda y al mando de su jefe, el capitán Trumbull. En Moyocunda se encontraba un contingente de cadetes y guardias. Trumbull sabía que bien que yo le buscaba. Salí buscando a Trumbull, que jamás presentó acción. Y en vez de defender al grupo de cadetes, los abandonó, enviándoles 150 guardias. Los 150 guardias llegaron a Moyocunda y después de un ligero combate, por haber llegado los aviones a bombardearnos,
Mis muchachos se abrigaron en la casa hacienda y los cadetes y los guardias abandonaron el elemento bélico, incluyendo todas las ametralladoras, y huyeron despavoridos sin rumbo. Dicen que entre ellos iba un joven Argüello Wasmer, otro de apellido Palé de León. Oigan esto, unan. Un Palé de León era cadete de la guardia, se acobardó frente a las tropas de Humansor, y aunque estaban los aviones de la guardia, de los marinos yanquis bombardeando, le dio miedo a Palé y salió corriendo. ¿Quién sabe dónde agarró? Cualquier parecido con el Palé de ahora no es coincidencia, ¿viste? Cobarde y cadete de la guardia. Y haber sido su abuelo. Aunque ese más está viejo, tal vez su papá. Bueno. Sigue el testimonio de el general Juan Pablo Humansor. Dice, otro apellido de Palé de León y otros más que fueron apareciendo días después, unos por aquí y otros por allá, pero todos medio muertos por el susto, el hambre y la calentura. Ay, Dios. Humansor. Pero bueno, pues. Ahora hablemos un poquito del general Francisco Estrada. Dice Walter, el general Francisco Estrada es el más importante de todos los generales que formaron la plana mayor del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Nació en Managua el 1 de noviembre de 1902. Pertenecía a una familia pobre pero muy antigua, honorable y de las fundadoras de Managua. Era moreno, del tipo mestizo, muy alto, flaco además, muy delgado, cabello crespo, ojos negros, mirada franca y directa. Era solo medianamente instruido, pero con mucho sentido común, excelentes modales y grandes aspiraciones. Se casó en Managua y tuvo una hija. Su esposa era cajera de una de las casas comerciales más grandes de Managua para esa época. Ingresó al ejército de Sandino en San Rafael del Norte en 1926, donde él se le presentó al general Sandino. Por algún tiempo fue su primer ayudante, pero ascendió rápidamente hasta el grado de general. Durante toda la guerra comandó varias columnas en diferentes sectores, pero nunca se separó enteramente del general Sandino, quien le tenía especial aprecio porque además de ser muy valiente, inteligente y de mucho tacto, se comportaba siempre muy gentilmente. En Managua y en Jinotega, hasta los más acérrimos enemigos del ejército de Sandino reconocían esas características y cualidades del general Estrada. Antes de integrarse a las tropas del general Sandino, fue director de policía de la policía de Sandino en Jinotega. Dirigió los famosos combates de las Cruces, de Telpaneca, de las Trincheras, del Salto, de la Concordia, entre otros. En la segunda etapa de la guerra participó en la célebre batalla de Zarahuasca, cuando el general Sandino cayó herido por una bomba de avión yanqui y en sus brazos lo llevó Estrada. Estrada lo cargó kilómetro tras kilómetro cuesta arriba. Mira qué clase de lealtad. En aquellas selvas de la época, con aquella lluvia de la época, con el fango, con la maleza, con las espinas, Estrada con su fusil y cargando a tuto al hombre. Ahí lo llevó. Era un hombre de armas tomar, pero jamás alardeaba de eso. Durante todos esos años, él se casó antes de involucrarse en la guerra. Y durante todos esos años nunca vio a su esposa ni a su hija hasta que se firmó la paz. Se comunicaba pues por carta, por el servicio secreto del ejército de Sandino, pero no lo vio. No lo vio hasta que se firmó la paz. El general Estrada es el que convence a Sandino que no se suicide después de la muerte de Blanquestela. Es el general Estrada. ¿Recuerdan el testimonio de don Pedro Antonio Arauz? Que lo transmitimos el miércoles pasado.
Miren qué clase de cercanía del general Estrada, que el general Sandino lo oyó, reflexionó y se fue para Huihuilí a consolidar las cooperativas, a buscar cómo hacer oro, la minería. Se fue a trabajar. Esa fue su manera de salir de la depresión después de la muerte de Blanca Estela. Y Pedro Antonio con la niña de nodriza en nodriza, se le enfermaba, etcétera. O sea, pero el general Estrada es el que convence a Sandino. No, general, no lo haga porque nos va a dejar sin padre. Y la diferencia de edad entre uno y otro eran como 8 o 9 años, menos. Sandino era 6, 7, 8 años mayor que el general Estrada, pero no mucho mayor. Pero así lo sentía Estrada, su papá, por la sabiduría y el liderazgo de Sandino. Entonces, cuando regresemos, vamos a leer un documento de Sandino poco conocido. No es que no sea conocido, poco conocido, en el intercambio con Hatfield, pero hay un documento de él que es poco conocido, que es el primer Sandino, o el segundo, si vos querés, es decir, el Sandino recién tomada la decisión, voy a sacar a los Yankees de aquí, yo no me voy a rendir. Recién tomada esa decisión, los escritos de Sandino son descarnados, o sea, ahí no hay ningún lenguaje político, un descarnado, va directo a la yugular. Me encantan esa primera parte de Sandino, todos esos documentos bueno, ¿verdad? Cuando estaba terminando la guerra constitucionalista entre abril, mayo, junio, cuando termina, pues más bien marzo, abril, hasta mayo, y después los primeros meses de la guerra antiintervencionista, antiimperialista de Sandino. Esos documentos de esa época de Sandino son francos, directos, a la yugular, descarnados. No cuida de ninguna manera razones políticas, no, va directo, hermano. Van a oírlo. 7:07, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:11 Quiero enviar un saludo a Camilo Mejía Castillo y a Maritza Castillo, que nos escuchan allá en Miami. Maritza, que nos abandonó. Mentira, Maritza. Un abrazo a ambos que dicen que nos escuchan allá todas las mañanas, no, lunes, miércoles y viernes, perdón. Y saludos a mi hermana mayor, muy mayor, doña Xochitl. Buenos días. Bueno, voy a comenzar con este párrafo, aunque no es eso lo que vamos a leer. Es parte de lo que vamos a leer, pero no, así no comienza. Pero es que este párrafo hay que leerlo unas 45,000 veces. Dedicada a los mercenarios, a los sicarios y a los somocistas. ¿Quién eres tú, miserable lacayo de Wall Street, que con tanto descaro amenazas a los hijos legítimos de mi patria, así como a mí? ¿Acaso crees que estás en el corazón de África para venirnos a imponer tu capricho por el solo hecho de que eres sicario de Calvin Coolidge? No, degenerado pirata. Tú no puedes decir ni quién es tu padre, ni cuál es tu legítimo idioma. No te temo. Resuélvete como hombre. Y si quieres evitar el derramamiento de sangre de tus connacionales que no tienen ningún interés en nuestros asuntos políticos, ven personalmente. Elige fuera de los tuyos el terreno que gustes, que yo haré otro tanto para que midamos nuestras armas. Así, o te llenas de gloria matando a un patriota, o te haré morder el lobo, tal como lo demuestra el sello oficial de mi ejército. Patria y libertad, Augusto C. Sandino, 14 de julio de 1927. Entonces Sandino, fíjense, hay un intercambio muy bueno entre Hatfield, ¿verdad? y Sandino.
son los documentos que aparecen en el pensamiento vivo de Sandino para los que quieran ubicarlo. Ese libro está en la biblioteca de Radio La Primerísima, en la página web, en el menú superior, o según si lo ves en una PC o una laptop, o si lo ves en el celular, ahí está el menú. Se van a la sección de documentos y ahí está General Augusto C. Sandino. Entran a esa subsección y ahí van a encontrar mucho material sobre el general. Entonces son los documentos 20, 21 y 22, pero yo lo voy a leer 22, 20 y 21 para que tenga más lógica. Entonces viene Sandino y alrededor del 15 de julio de 1927, ¿verdad? Hace una circular dirigida a sus hermanos de razas, a sus compañeros de lucha. Ya tiene mes y medio, a ver, si junio, no, casi más de 2 meses. 4 de mayo, 4 de junio, más de 2 meses de estar en la lucha. Ya Sandino en ese momento ya tiene bastante más de 500 hombres. Comenzó con 29, ya en ese momento, 2 meses después, uff. Entonces, verá, mando un informe, lo voy a leer. Los cobardes y felones yanquis se escudan con la máscara de la hipocresía, ostentando bandera blanca para asesinar a mansalva, mis compatriotas. Todos los centroamericanos conocen ya nuestra actitud de santa protesta contra la punible invasión yanqui y contra los traidores nicaragüenses que a la manera de Boy Scouts vienen a la vanguardia de los invasores. Por lo tanto, creo oportuno dar a conocer a mis hermanos de raza los últimos acontecimientos desarrollados en la zona fuera del control del cínico traidor Adolfo Díaz, la cual se compone de los siguientes pueblos pertenecientes al departamento de Nueva Segovia: San Fernando, Ciudad Antigua, Telpaneca, San Juan de Segovia, Quilalí, Murra, Jalapa y Ciudad Sandino, que antes se llamó El Jícaro. En cada uno de estos pueblos tenemos un pequeño resguardo para mantener el orden público, así como la marcha de nuestra administración basada en la más pura democracia, pues aún a nuestros mismos enemigos concedemos toda clase de garantías en sus personas e intereses. Me voy a detener aquí. Fíjense. Solo lleva 2 meses en la lucha y ya controla toda la parte noroeste de las Segovias. Solo lleva 2 meses. Mira, estábamos hablando desde Telpaneca hasta Quilalí, pasando por San Juan de Río Coco, que en aquel momento se llamaba San Juan de la Segovia. Bonito el nombre, así debería llamarse, San Juan de la Segovia, pero bueno. Y luego Sandino dice, ¿verdad?, tengo un destacamento que se encarga del orden público. Imagínate vos, en 2 meses ya tenía policía para controlar las borracheras, los robos, los pleitos. Ya tenía policía Sandino en 2 meses. Pero además dice, así, y administraba los asuntos de los pueblos. Fíjate bien. Y dice, basada en la más pura democracia. Dice que le garantiza sus derechos a todos, incluyendo a sus enemigos. Dice Sandino, 15 de julio de 1927. Además de estos resguardos a la policía, tenemos 7 columnas de caballería, compuestas de 50 dragones cada una. ¿Verdad? 50 jinetes, que recorren la zona que dominamos, teniendo nuestro arsenal de guerra en un lugar llamado El Rempujón, que tiene una sola entrada, que es la del Cerro del Chipote. El 11 de julio próximo pasado, recibí del que se hace llamar jefe de la punible expedición yanqui, acampamentados en Ocotal,
la nota que textualmente dice así, y fue transmitida por telégrafo desde Ocotal a las 11 de la mañana del día 11 de julio de 1927 y dirigida a San Fernando, en donde fue recibida a las 12 del mismo día. ¿Verdad? Esta es la carta de G.D. Hatfield que le manda a Sandino, ¿verdad?, por telégrafo, de Ocotal, donde tenía el campamento los marinos con la guardia, a San Fernando. La manda a las 11, a las 12 llega a San Fernando el 11 de julio. Perdón, el 11 de julio la manda y la reciben en San Fernando el 12, el mismo día a las 12 del día. ¿Estamos claros? En una hora tenían la carta en San Fernando. Esto lo revela Sandino el 15 de julio de 1927. Oigan qué insolente y maldito este G.D. Hatfield. General Augusto C. Sandino, el Jícaro. Parece imposible que usted permanezca sordo a nuestras propuestas razonables. Y aun a pesar de sus respuestas insolentes a mis pasadas insinuaciones, vengo de nuevo a darle una oportunidad más para rendirse. Como usted debe saber, sin duda alguna, nosotros estamos preparados para atacarlos en sus posiciones y terminar de una vez por todas con su fuerza y su persona, si usted insiste en sostenerse. Mira, qué cabrón. Rendite, y si no, pues te matamos. Eso le está diciendo. Más aún, le dice Hatfield, si usted lograra escaparse para Honduras o cualquier otra parte, a su cabeza se le pondrá precio y nunca podrá usted volver en paz a su patria que pretende usted amar tanto, sino como un bandido que ahuyentaría a sus mismos pacíficos connacionales. Si usted viene a Ocotal con toda su fuerza y entrega sus armas, usted tendrá con sus soldados garantías que yo le otorgo, dice el desgraciado. ¿Ah? Es un marino, está ocupando el territorio, es una fuerza interventora, dice, él garantiza, dice el desgraciado. ¿Ah? Como representante de una gran nación poderosa, avión, que no gana batallas con traición. Otra mentira, él se la creía, sí, la que Estados Unidos nunca traiciona, dice él, ¿verdad? Él debe habérsela creído, pues, pero la naturaleza de los yanquis, el imperio norteamericano es traidora, es su naturaleza, traicionera y traidora. Dice, agrega, así estará usted en la posibilidad, una vez que se rinda, de vivir una vida honorable en su misma patria. ¿Qué honor puede haber en alguien que se rinde, verdad? En la posibilidad de ayudar a sus connacionales desde ahora para el mañana. De otro modo, le dice Hatfield, usted será un desterrado y fuera de la ley, como los puercos, le dice. Como los puercos, así lo llama. Perseguido donde quiera y repudiado en todas partes en espera de una muerte vergonzosa, la del criminal que merece ser tirado por las espaldas por sus mismos seguidores. Es que es de una arrogancia, una insolencia insoportable. Ahí van a oír la respuesta de Sandino. Ninguno fuera de la ley, le dice el hombre este, ha prosperado y muerto contento. Y como ejemplo de uno que estaba en su mismo caso hace 25 años y que volvió sobre sus pasos a tiempo, le recuerdo a Aguinaldo. Este es el que encabezó la rebelión en Filipinas y después lo traicionó y después lo mataron a él por traición también. Ya siendo amigo de los gringos, pues, porque traicionó, se rindió, pero después lo mataron. Yo les conté esa historia hace algún tiempo. En las Filipinas, cuando la guerra contra Filipinas y que España se rinde, entrega a Filipinas y entrega a Cuba y entrega a la Florida. Para terminar, le dice el maldito este, deseo informarle que Nicaragua ha tenido ya su última revolución. O sea, el decreto, esta es la última revolución. Y no solo no fue la última, sino que además hubo la definitiva, era la nuestra, inspirada por Sandino. Y que los soldados de fortuna, así lo acusa Sandino de soldados de fortuna, no tendrán ya más oportunidad para emplear sus talentos en lo futuro. Lo espero en Ocotal a las 8 de la mañana del 14 de julio de 1927. Su resolución salvará la vida de muchos de sus seguidores y la de usted. Su contestación será sí o no, y que sea así. G.D. Hatfield.
¿Estamos claros? Entonces dice Sandino, la sola lectura de dicha conminatoria carta enardeció mi sangre de hijo legítimo de mi amada patria. Mas, sin embargo, refrené todo el odio que despertó en mí el jefe de los aventureros yanquis que están hollando la soberanía de Nicaragua y contesté en los siguientes términos. Perdón. El reempujón, o sea, después ya fue conocido como el Chipote, 12 de julio de 1927, el reempujón era adentro, Chipote era la entrada. Señor G.D. Hatfield, es en mi poder su telegrama fechado el día 11 del corriente mes y al cual doy contestación. Cuando yo entré a formar parte del movimiento constitucionalista, lo hice con el firme propósito de tener patria libre o morir. Es la primera vez que usa la frase. Y como no hemos conseguido libertad efectiva, ni tampoco muerto, continuaré en nuestro firme propósito de luchar contra ustedes. Nuestras armas no se rendirán, pues ellas representan la protesta enérgica de mi patria, y por eso es que sus amenazas resultan pálidas para mí, y me importa muy poco que usted sea representante de quien sea. Y al primero que se atreva a traspasar la frontera que nos hemos trazado, tendrá que dejar varias toneladas de cadáveres en los campos de batalla. Si usted está resuelto a eso, puede venir en buena hora, y así tendremos el honor de regar el suelo de nuestra patria con sangre traidora e invasora. Además le digo que si los Estados Unidos quieren la paz en Nicaragua, deben dejar en la presidencia un legítimo nicaragüense electo efectivamente por el pueblo. Entonces yo depondré las armas pacíficamente sin necesidad de que nadie me lo imponga. A. C. Sandino. Como claro, sigue Sandino. Esa fue la respuesta por escrito que le manda Sandino, pero sigue él en su documento dirigido a sus compañeros de lucha. El jefe aventurero me arrojaba el guante, y como hijo legítimo de mi raza, lo recogí con honor, pues todo comentario a su insolente telegrama sale sobrando. Una vez más, quise probar al lacayo de Wall Street y sicario de College que ser humilde no significa ser cobarde. Esta es una frase linda. Ser humilde no significa ser cobarde. Acto continuo, después de haber leído ante el Ejército Defensor del Honor Nacional el telegrama conminatorio, vi reflejado palpablemente en los rostros descompuestos de jefes, oficiales y soldados un imponente gesto de odio a muerte a los cobardes, invasores y traidores. ¡Mueran los yanquis!, rugieron mis soldados con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Y mueran los yanquis!, respondieron como un eco las agrestes montañas de la Nueva Segovia. ¡A Locotal, juramos morir en defensa del decoro nacional!, gritaron mis patriotas soldados. No consentiremos el ultraje a nuestra soberanía. En buena hora, compañeros, contesté. Si la patria necesita de nuestra sangre, ofrendámosla con gusto. El desafío que nos había hecho el aventurero G.D. Hatfield había que contestarlo con hechos. Mandé revisar mi caballería y solo 60 dragones estaban en condiciones de combatir, pues había enviado a las demás columnas hacía 2 días por diferentes rumbos, hasta las goteras de Jinotega en vía de expedición, y por esta razón, no pudiendo contener el ardor bélico de mis soldados, me resolví a atacar a los invasores en sus magníficas posiciones de Locotal, en donde no había menos de 200 hombres armados, envanecidos de grandeza. Y así fue. Así es el primer combate directo de Sandino. Va sobre Ocotal, toman Ocotal. Como van todos los soldados de Sandino, van furiosos con lo que les ha dicho, les ha mandado a decir el gringo. Ahí no hubo control y saquearon Ocotal, quemaron gran parte de la ciudad
y no quemaron el resto porque la gente se los pidió. Ahí fue también, después fue el bombardeo famoso de los gringos, después vino el combate de San Fernando y la primera derrota de Sandino. Pero sigo, porque esto fue escrito, lo que acabo de leerlo, alrededor del 15 de julio, pero es que antes, pero yo creo que era más importante que leer esto primero para que entendieran qué fue lo que mandó a decir este desgraciado. ¿Qué le manda a decir a Sandino Hatfield? A Sandino y a sus hombres, lógicamente. Entonces, a esto, el propio 12 de julio, Sandino le ha respondido. Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo. Cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan. Entonces, el 13 de julio, Hatfield manda una circular con lo siguiente. Hatfield, que era capitán de la Marina Yankee, ¿verdad? Dice el cabrón de Hatfield en la circular. Augusto César, perdón. A todos aquellos que puede interesarles. Augusto C. Sandino, en un tiempo, dice el cabrón, general de los ejércitos liberales, es ahora un individuo fuera de la ley, en rebelión contra el gobierno de Nicaragua. Por consiguiente, aquellos que anden con él o permanezcan en territorio ocupado por sus fuerzas, lo hacen bajo su propia responsabilidad, y ni el gobierno de Nicaragua ni el de los Estados Unidos de América serán responsables por los muertos o heridos que resulten de las operaciones militares de las fuerzas nicaragüenses o americanas en el territorio ocupado por Sandino. Es que es increíble, ¿verdad? Enardece. Y firma G.D. Hatfield, capitán del Cuerpo de Marinas, comandante de Nueva Segovia. ¿Verdad? Ahora vamos al tercer documento, el número 21. Dirigido a mis compatriotas nicaragüenses, en el pensamiento vivo Sandino, recuerden, el documento número 21. Más o menos alrededor del 14 de julio. Dice Sandino. No es necesario justificar mis procedimientos. A ver, espérenme. Cualquier parecido con lo que hoy ocurre no es coincidencia. Aprendamos de este enfoque de Sandino. Sobre todo la primera parte de este documento. No es coincidencia lo que él aquí, la posición que él asume con lo que hoy está ocurriendo, o lo que nos ocurre desde 2018 a los nicaragüenses. Entonces dice Sandino, no es necesario justificar mis procedimientos ante determinada o determinadas personas que nunca han sabido interpretar mi actitud, al menos se han negado a hacerlo, cuando no han sabido cumplir con lo que impone el honor y el patriotismo. No trato de sincerarme con quienes están descalificados para juzgar mis actos, como un sinnúmero de aduladores que viven de la piltrafa que el amo les arroja y que se han impuesto la tarea de censurar mis procedimientos, denigrándolos y haciéndome aparecer irresponsable y falto de criterio en la actitud que he tomado para defender el decoro nacional y la soberanía de la patria, así como el derecho del pueblo al que tanto han extorsionado los que han venido a nuestro suelo con su ambición de lucro inmoderado, tratándolo no como honrados empresarios de tal o cual industria, sino como negreros o contratistas de carne humana, sin conocer que no se puede juzgar ni censurar porque se ignoran las causas que justifican la medida drástica que se toma para reparar o hacer cesar un abuso, ya sea de quien lo comete o de quien se cree con derecho a cometerlo solo porque es ciudadano norteamericano. Este párrafo es un párrafo. Tiene un profundo contenido de clase de Sandino. Aquí desborda el orgullo de su clase y cómo traspasa los límites
como los han querido encerrar a Sandino, como que él solo es un luchador por la soberanía nacional y antiimperialista, y ahí muere. Estás loco. Estás loco. Esto es del 14 de julio de 1927. Primero pone en orden y dice lo de la soberanía patria, y después voy a repetir esta parte. ¿Verdad? Dice, la actitud que he tomado para defender el decoro nacional y la soberanía patria, así como el derecho del pueblo, al que tanto han extorsionado los que han venido a nuestro suelo con su ambición de lucro inmoderado. Pero hombre, si es igualito lo que nos pasa. Igual. ¿Verdad? Tratando al pueblo no como si ellos fueran honrados empresarios de tal o cual industria, sino como negreros o contratistas de carne humana. Sandino, sigo, continúa, ese es el primer párrafo. Según informes que he tenido, Moncada, abusando de la distancia que hay entre él y yo, quiere hacerme aparecer no como defensor de los derechos de mis connacionales, sino como enemigo del pueblo. Voy a hacer una exposición de las causas que originaron las medidas que en nombre de mi patria y de mis ciudadanos he tomado. Se refiere a lo que pasó en San Albino. Llega Sandino a finales, el 30 de junio, finales de 1927, porque ahí hay una explotación y misericordia de los mineros. Y lo ocupa y expulsa a los yanquis que eran dueños del mineral. Entonces Moncada se ocupó de decir, te fijas, un enemigo del pueblo, de los empresarios, le está quitando el trabajo a la gente, igualito lo de aquí, hermanito. No creas que es coincidencia, es igualito a lo que nos está pasando. Entonces él cuenta, viene de la explicación de Sandino, de lo que pasó en San Albino, en el Jícaro. El americano Alexander, que vive en Murra, departamento de Segovia, tiene varios años de ser contrabandista de oro, lo cual le produce pingües utilidades para darse una vida regalada de nabab, extorsionando al proletario minero que vive a merced de los peligros que originan estas clases de trabajos. El americano Alexander recompensa a sus mineros pagándoles no con dinero en efectivo, sino con vales. Desde 1 centavo hasta 5 pesos les pagaba con vales el muy maldito. Los mineros sacaban el oro, él agarraba el oro y les pagaba con vales. Y el oro se lo llevaba a él, ya sabes para qué. Les pagaba con vales que solo son válidos en el comisariato de Charles Butter, otro gringo. Ya, ese es un método que ocuparon los españoles en toda América, no solamente en Nicaragua. O sea, heredaron los famosos comisariatos que después se heredaron a los terratenientes, ¿verdad? Entonces, a cambio de mercaderías a precios exorbitantes, igualito, y que por fuerza tienen que ser aceptadas por otro lado. ¿Qué pasaba? Entonces, le vendían una libra de arroz, ponerle que en aquel tiempo, ponerle que valía 10 centavos lo real. Entonces se lo vendían a 5 reales, una salvajada, una libra de arroz. Y le decían, esos vales solo los podés usar en ese comisariato. Entonces le ponían el precio. ¿Y qué iban a hacer los pobres mineros? No les paga con dinero, muy cabrón. Sigo, el mismo Alexander dice. Alexander es un ebrio conceptual, es un borracho, pues, un picado. Y como tal, es nocivo a la sociedad en que vive. Y sus actos punibles deben cesar y ser sancionados, porque a ello nos obliga su cinismo. Charles Butters, americano, que tiene varios años de hacerse llamar dueño de la mina de San Albino, defraudador del salario de mis compatriotas, a quienes obliga a trabajar 12 horas diarias, pagándoles con vales desde 5 pesos hasta un centavo, los cuales son aceptados solamente en su comisariato a cambio de mercadería a doble precio. Se cree autorizado por su nacionalidad a cometer tales abusos, sin que estos sean evitados por quienes tienen el deber de hacerlo. Ser americano no significa ser invulnerable,
y el pueblo legítimo de mi patria tiene también su ley y su justicia para evitar esos abusos cometidos al amparo de los traidores. El general Moncada ignora, desconoce lo que es la necesidad y el sufrimiento de la clase obrera, porque no pertenece a esta colectividad que tiene que abrirse el camino con el trabajo material a puñetazo limpio para mal comer y mal vestirse. Moncada no está autorizado para hablar como defensores de ideales desconocidos para su ambición. Moncada ignora, porque su miopía no lo deja ver, el difícil problema social de sus conciudadanos que, extorsionados y vejados, han clamado justicia que se les ha negado. Sepa usted, señor Moncada, que todo extranjero de cualquier nacionalidad que delinque o cometa actos reprobables en el país en que vive, cae bajo la sanción de las leyes y tiene que sufrir las consecuencias, mucho más si el país está en guerra. El oro que producen las entrañas de la tierra nicaragüense es de Nicaragua y es extraído por brazos de los obreros nicaragüenses. ¿Dónde está, pues, el respaldo de esa enorme deuda de $45,000 que se tiene con los tenedores de vale, con que se paga el trabajo del obrero que vive al día y que sin motivo puede ser despedido del trabajo en cualquier momento, llevando en el bolsillo como pago papeles que tienen estampado el número 5, no valen ni un centavo fuera del radio del mineral? ¿Cómo convertirá Chas Butters la sagrada deuda que tiene con el obrero que, miserable, semidesnudo y minado por el paludismo, no tiene con qué regresar al seno de su hogar, porque todas sus economías las tiene convertidas en papeles que no valen un céntimo fuera del lugar en que ha trabajado? Moncada, el pueblo sabe lo que es justicia y cuando se le niega se la toma. Y como yo soy del pueblo y conozco lo que es el derecho y la justicia, yo me la he tomado y la he hecho en nombre del pueblo, interviniendo estos bienes que son de mi patria para convertir esa deuda pendiente en valor efectivo, pagándola con el mismo oro que produce la empresa. Una vez hecho esto, a la timadora compañía le serán devueltos sus bienes, si puede justificar al pueblo que es en realidad legítima dueña de esa mina. Para mí no quiero nada. Soy artesano. Mi martillo repercute en el yunque a gran distancia y habla todos los idiomas en materia de trabajo. No ambiciono nada. Solo deseo la redención de la clase obrera. Aparte de esto, desafío al propio Moncada a que concrete otros cargos. No estoy bajo las órdenes de ningún extranjero, ni mucho menos militan conmigo personas de extraña nacionalidad. Usted no puede decir lo mismo. Y respecto a sus aspiraciones, recuerdo las palabras de usted escritas en una carta que me dirigió y la cual conservo en mi poder. Una carta de Moncada a Sandino donde le dice: no hay que sacrificarse por la patria. La vida se acaba y la patria queda. Esto me hizo perderle a usted la confianza y me dio el tamaño de su personalidad moral. Aprovecho la oportunidad para contestarle por su conducto al invasor aventurero que se hace llamar G.D. Hatfield. Y aquí viene la párrafo que le leí al principio. ¿Quién eres tú, miserable lacayo de Wall Street, que con tanto descaro amenazas a los hijos legítimos de mi patria, así como a mí? ¿Acaso crees que estás en el corazón del África para venirnos a imponer tu capricho por el solo hecho de que eres sicario de college? No, degenerado pirata, tú no puedes decir ni quién es tu padre, ni cuál es tu legítimo idioma. No te temo, resuélvete como hombre, y si quieres evitar el derramamiento de sangre de tus connacionales que no tienen ningún interés en nuestros asuntos políticos, ven personalmente, elige fuera de los tuyos el terreno que gustes, que yo haré otro tanto, para que midamos nuestra arma. Así, o te llenas de gloria matando a un patriota, o te haré morder el lodo, tal como lo demuestra el sello oficial de mi ejército. Patria y libertad, A.C.
Sandino. Extraordinarias. Ese documento es uno de los, creo yo, de los que mejor ilustra la esencia ideológica de Sandino, su profundo amor patrio, su dignidad como ser humano y como patriota, su lealtad a esa patria a la que defiende y su profundo sentimiento clasista, la defensa de la justicia y de los oprimidos. O sea, y por eso es que él interviene en San Albino. Él estuvo en San Albino, él trabajó en San Albino. Sabe cómo es la cosa. Entonces, espérate, no es posible. Se meten a San Albino, sacan el oro y con el oro le pagan a los trabajadores todo lo que les debe ese cabrón, que les ha ido robando por años, pagándole con vale. Entonces dice Sandino, le intervengo, pago con oro y cuando ya termine de pagar la deuda de $40,000 le debía ese desgraciado a los mineros, $40,000 de la época. No menos de 400,000 actuales, ¿verdad? No menos. Cuando termine de pagar eso, vamos a ver si le devuelvo la mina, si me demuestran que es de él. Si es que legítimamente es de él. Si me lo demuestra, se la devuelvo. O sea con huevo, hermano. En solo 2 meses. O sea, el salto que da Sandino es impresionante. Y aflora todo el sentimiento de clase y su formación de clase. Que no es que le nació ahí en esos 2 meses. Esa es una forja que nace desde su fecha de nacimiento, con todo lo que vive al lado de su madre, en su infancia desgraciada, de pueblo en pueblo, y aquella pobreza, con su madre presa, el aborto famoso que él presencia, su madre presa y él aborta, una cosa espantosa, y él de 10 años, menos de 10 años, 8 años, más no recuerdo. Ya, su vida viene preñada de la miseria y de ese sentimiento de clase, de orgullo de clase y de defensa de los intereses de su clase, pero no de odio. ¿Cómo pudo Sandino? O sea, superar la natural rabia que te producía aquella miseria, el resentimiento también con su padre, que después él lo supera, pero ¿cómo pudo hacerlo? O sea, es admirable, es una cosa. Si nosotros no seguimos ese ejemplo también, o sea, ¿quién más podía tener odio de clase contra los hacendados, contra los gringos, contra todos los gringos me refiero no a los marinos, con los gringos empresarios que venían a saquear el país? ¿Quién más podía tener odio que él? Y no lo tenía. No lo tenía. No lo inspiró el odio a Sandino. Nunca. Y él mismo dice en esta carta, me contuvo el odio que me causó, ¿no? Y le responde la carta a mí, pero se la responde durísimo. ¿Cómo sería si de verdad lo hubiera hecho? Pero Sandino fue capaz de superar esos sentimientos y convertirlo, ¿verdad?, en una propuesta política, nacionalista, latinoamericana, centroamericanista, nacionalista, social, integral. O sea, realmente es que uno lee y lee a Sandino y nunca termina de admirarlo, de aprender de él. Si todos pudiéramos estudiar un poquito a Sandino, todos me refiero a todos, ¿eh? Algunos de nosotros nos creemos que ya lo sabemos todo sobre Sandino, sobre el frente, y no es cierto, no es verdad. Porque las cosas que uno leyó hace 30, 40, 50 años, las volvés a leer y le encontrás otro significado porque tenés otra realidad, porque han transcurrido mucha vida. Entonces encontrás otras explicaciones y otros significados. Ese es Sandino, lo más grande que ha parido esta tierra. Bueno, él y Darío, pues, en otra dimensión Darío, pero es que Sandino es una profundidad, un compromiso, una lealtad
consigo mismo, con su gente, con la patria. Si no seguimos ese ejemplo, hermano, no tenemos nada que seguir. Hoy, 21 de febrero, que viva Sandino, que Sandino vive. Que viva Sandino, que la lucha sigue. Y honor y gloria a nuestro ejército, que hoy el general Avilés asume su tercer mandato. Ojalá que otros oficiales del ejército sigan también el ejemplo de su actual jefe y que se inspiren en Sandino. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.